y tiene mucho trato con pacientes con trastorno de ansiedad, pero también tiene muchos pacientes con comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Entonces esto es importante porque su experiencia clínica es la que nos puede ayudar en estos momentos. También menciono que es miembro del equipo de psicología ONG Concebir, y esta labor se me hace muy bonita, aunque no tiene que ver con los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo, y es la coordinación de los talleres para los pacientes que tienen problemáticas en fertilidad y concepción. Entonces, también tiene mucho ese expertise. Bueno, el tema de hoy es muy bueno, es perfecto para cerrar nuestro ciclo de webinars, y ella lo nombró los efectos del evento disruptivo, la pandemia, ¿no? Que es el evento disruptivo. El gran desafío y muy difícil reto que es para nuestra comunidad de comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Es muy difícil, es un desafío difícil. Y bueno, hay dos preguntas importantes. ¿Qué hacemos con nuestros pensamientos? El control y la voluntad. Y yo creo que una pregunta todavía más importante es ¿qué hacer con los que nos exigen que tengamos control y voluntad? Entonces todo esto lo vamos a tratar. Hablaremos acerca de lo que son los eventos disruptivos. Perdón, disculpen, no es coronavirus. De los efectos en nuestro humor, es muy importante qué humor tenemos al día a día, en la vida cotidiana, de qué humor nos presentamos, del impacto que pueden tener nuestros pensamientos y nuestras emociones, y el abordaje que necesariamente tiene que tener plasticidad, especificidad, contención y empatía. Hablaremos de nuevo de la empatía, como verán es un tema muy, muy importante. También nos va a platicar Marce de qué significa brindar un tratamiento a la medida. Es muy importante saber esto y poderlo platicar con sus terapeutas. Y la voz de los pacientes de nuestra comunidad CRCC. Aquí Marce va a dar voz a algunos pacientes y aquí es donde liga perfectamente el video que hicimos. Y bueno, por último nos va a dar algunas técnicas muy simples que nos pueden ayudar. Un par de anuncios breves antes de comenzar. Para los que no nos hayan podido acompañar en el pasado, soy Janet Wolpert, dirijo el capítulo español de la Fundación TLC para los comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Estamos localizados en México, pero para mí es muy importante mencionar que el esfuerzo se hace para todos los hispanoparlantes en el mundo. Entonces, aprovecho ahorita para saludar con gran cariño a los miembros de la comunidad que nos escuchan en Sudamérica, bueno, ahorita en Argentina particularmente, bueno, en toda Centroamérica, en el Caribe, en España y en Estados Unidos, donde sabemos que hay muchos millones de amigos latinos. En particular, quisiera tomar un momentito para mandar mis condolencias a todos los afectados por la pandemia, por el COVID. Mi corazón está con ustedes. Ha sido una época muy difícil, ¿no? Y bueno, sabemos que son tiempos difíciles que generan gran angustia. Por eso es la importancia de buscar estos espacios para ayudarnos entre todos. Quiero agradecer especialmente a la Fundación Caluz, que es quien patrocina este esfuerzo tan importante, y agradecer a la Fundación TLC for Body Focused Repetitive Behaviors, que hemos trabajado con ellos en todo momento formando un gran equipo. Al final habrá tiempo para algunas preguntas. Les pido que por favor nos las hagan llegar en el icono de preguntas y respuestas, el Q&A. Y si por razones de tiempo no alcanzamos a contestar todas, por favor les pido que nos manden correos a los que siempre estaremos muy contentos de contestar puntualmente. Listo, Marce, te dejo con tu presentación. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien, Janet? Se escucha perfectamente, Marce. Muchas gracias. Ok. Bueno, nos está fallando el tema de mi cámara de video, que funcionaba y dejó de funcionar, pero bueno, vamos a tomarlo como uno más de los obstáculos que se nos van presentando en la vida. Con lo cual lo importante pasa más por lo que quiero comunicar que el hecho de que me puedan ver, que hubiera sido ideal, pero no está pasando. Pero igualmente vamos a seguir adelante. Bueno, como están viendo en la primera diapositiva de la presentación, está justamente el tema del que quiero hablar y que me parece que es de suma importancia porque si bien lo que nos convoca en estos webinars tiene que ver con lo que nos pasa a los que formamos parte de esta comunidad y que uno sufre y padece de estos trastornos, pero por supuesto que se han visto intensificados en esta situación muy puntual y particular que se está viviendo de la pandemia. Por eso el título refiere a esto.
a este evento disruptivo, que es lo que quiero transmitir y explicar muy bien de qué se trata. Quizás ya lo han leído, quizás ya lo comprenden, pero es sumamente importante que no dejemos de tenerlo presente, porque es una situación muy difícil para cualquier persona, y por supuesto que cuando uno ya de por sí tiene una situación previa, como es uno de estos trastornos, nos complica bastante más la vida, ¿no? Y por supuesto que es esto, ¿no? Es otra vez un nuevo desafío y un reto sumamente importante para atravesar, y de ahí se desprende que, bueno, que en nuestra mente, nuestros pensamientos, al ver que estas conductas se nos intensifican y que nos cuesta convivir con ellas, pensemos en términos del control, de la voluntad, de que tenemos que poner fuerza, de que nosotros podemos. Y como se viene hablando en los webinars anteriores, la idea es que también podamos pensarnos en estos trastornos poniéndonos como en otra posición, ¿no? Y es lo que se ha venido explicando y charlando, en términos de pensarnos desde un lugar de aceptación, de que tenemos esta condición como otras personas tienen otras. Y por lo tanto empezar a trabajarnos internamente en esta cuestión de poder ser un poco compasivos con nosotros, y así como podemos tener compasión con otras personas, con cuestiones que las aquejan, que también empecemos por nosotros mismos, ¿no? En practicar esto, en intentar al menos ir por ese camino. Y también, por supuesto, lo importante y sumamente fundamental es lo que pasa desde el entorno, desde las personas que nos rodean. Si se trata de niños, va a haber padres, va a haber familia. Si se trata de adultos, va a haber también familia probablemente, o pareja, o amigos, o conocidos, gente en el ámbito del trabajo, pero va a haber este tipo de personas que van a estar, digamos, exigiéndonos que controlemos esta conducta, que le pongamos voluntad, y la realidad es que nadie más que el que lo padece es el que quiere dejar de hacerlo y que no le suceda. Con lo cual, lejos de ayudarnos con estas cuestiones, suelen complicarnos más. Así que bueno, voy a ir de lleno al tema que nos convoca, que es lo del evento disruptivo. Justamente, un evento disruptivo, que es lo que voy a describir y a explicar, en este caso el que nos ocupa y el que nos invade es el de la pandemia. Y esta imagen que elegí y seleccioné para poner, creo que da cuenta un poco de la sensación que nos genera y nos provocó cuando apareció esto en nuestras vidas. Algo absolutamente inusual y desconocido, y que por supuesto no teníamos la más mínima idea de que iba a aparecer. Un evento disruptivo, digamos, quizás estamos acostumbrados o nos es más familiar pensar en términos de cuestiones que son un desastre, una catástrofe, y bueno, hay algunos que se generan a partir de un fenómeno natural, como la imagen muestra, en este caso de un posible huracán, un tornado, como puede ser un incendios, inundaciones, que también uno podría pensar que por ahí la mano del hombre, agrediendo a la naturaleza, de alguna manera influye, pero bueno, pensando en que algunos que son, digamos, como muy específicamente de la naturaleza, y también hay otros que son producidos por las mismas personas, por la mano del hombre. La imagen muestra el incidente de lo que fue las Torres Gemelas, como tantos otros ejemplos, donde estuvo presente la mano del hombre. Quiero decir que también hay algunos de estos que no son, digamos, pueden ser intencionales, como este que se muestra, y hay algunos casos que no son intencionales, que son producto de un accidente. Sin ir más lejos, por ejemplo, a mí en lo personal me ha pasado, en mi casa, en la cocina, tengo una ventana muy grande por la cual entra mucho sol y mucha luz, y me pasó varias oportunidades hasta que tomé otras medidas de seguridad,
de haberme ido de mi casa y al entrar el sol y quedar sobre la cocina, no darme cuenta y haber dejado prendido el fuego, una hornalla. Cuestión que me daba cuenta al volver a mi casa y me encontraba con la hornalla prendida y me agarraba la cabeza porque eso podría haber terminado en un desastre, como ser un incendio, y ahí lo habría provocado yo, que sería la mano del hombre, pero por supuesto que sin ningún tipo de intención de que me pase semejante cosa, ¿no? Entonces, ¿qué es esto que nos está pasando, no? ¿Qué es un evento disruptivo? Vayan, digamos, como pensando mientras que lo voy comentando, a ver si no encuentran en estas frases pensamientos que hemos tenido en relación a semejante situación en la que estamos viviendo, ¿no? Son situaciones, la descripción, digamos, la caracterización de este concepto es muy preciso, ¿no? Y dice así, que son situaciones que ocurren en lo fáctico, en la realidad, o sea que no es producto de la imaginación de ninguno de nosotros, sino que está pasando realmente. Entonces, ¿qué pasa? Nos vemos que nos enfrenta súbitamente con un riesgo por la propia vida o la de terceros. O sea que lo que está en juego es algo muy importante, muy valioso, como justamente la vida, sea la nuestra o la de cualquier otra persona. A la vez es inesperado, nos toma por sorpresa, lo vivenciamos en forma pasiva. Esto quiere decir que nosotros individualmente no podemos hacer nada con la pandemia nos pasa, así como nos pasan nuestros trastornos, esto también nos pasa y nosotros personalmente no podemos hacer nada. Quizás alguien que sea un investigador, epidemiólogo o infectólogo pueda estar trabajando en el desarrollo de la vacuna que todos esperamos tan ansiosamente, podría quedar de alguna forma fuera de pensarlo que está en forma pasiva viviéndolo. Pero convengamos que la totalidad de nosotros estamos a la expectativa de ver qué pasa, si logran descubrir esa vacuna, y cómo sigue esto, ¿no? Con lo cual nos genera un momento de total indefensión, persiste, esa sensación de indefensión persiste hasta que no se encuentre el camino de salida, esto va a seguir estando, y con lo cual perdemos la sensación de confianza en la que estábamos viviendo. Por lo tanto, esto produce lo que se llama una altísima, la máxima expresión de implosión en el psiquismo. No es interpretable, no lo podemos articular o linkear, usando términos que solemos usar hoy en día con la tecnología, ¿no? No es codificable. Quiere decir que el psiquismo, que podríamos, digamos, explicarlo como el contenido que tenemos en nuestra mente, nuestros pensamientos, las emociones que se generan, hay como la piña que se muestra a la trompada de la primera imagen, es como si recibiéramos semejante golpazo que nos deja aturdidos y sin poder explicarnos qué está pasando. Y entonces esto lo vivimos, por supuesto, como una amenaza y produce que tengamos una pérdida de equilibrio en el sistema. ¿De qué sistema estoy hablando? Del sistema que nos produce ese equilibrio con el que funcionamos en la vida, que cuando hay una amenaza real, no sé, si estamos solos en un lugar y vemos que se acerca una, no sé, una pantera, no sé, un tigre, algo por el estilo, nuestro equilibrio, nuestro orden, digamos, se desequilibra porque nos da miedo, nos genera pánico la aparición de semejante animal que nos puede llegar a agredir. Bueno, a eso se refiere, ¿no? Es como que nuestros sistemas de seguridad están en un modo como latente y los vamos a aprender o activar cuando haga falta. Cuando se inicia, digamos, se pone como en on o se prende el sistema de seguridad, todas las alarmas, todas las alertas están preparadas para hacer algo. Entonces, cuando tenemos esto de la amenaza, a nivel, digamos, fisiológico, nuestro organismo está activado, preparándose para ver qué hace con eso que nos está amenazando.
Y ese momento de estar listos para ver cómo nos defendemos de lo que pasa es lo que nos rompe este equilibrio en el que sería la situación, digamos, en que uno vive normalmente. Con lo cual no es una sensación agradable, es displacentera, hay estrés, hay ansiedad. Después hay elementos que participan. Acá quiero, digamos, mencionar, y me parece bueno, digamos, que esté el dato escrito, en este caso del doctor Moti Ben-Shakar, que es un médico y psiquiatra argentino, que trabaja mucho en toda esta situación y cuestión de los eventos disruptivos, tiene libros publicados, hay entrevistas, hay notas, hay artículos. Él es quien hace toda una conceptualización de los efectos que producen estos eventos. Y bueno, siempre puede haber alguien que quiera conocer más, leer más, aclarar mejor estas cuestiones y tiene la posibilidad de googlearlo y poder acceder a esa información. Una de las cuestiones que él va a plantear justamente es que hay determinados elementos que participan siempre, están presentes en los eventos disruptivos. Hay un hecho que es externo, hoy es la pandemia, pasa fuera de nuestro cuerpo, digamos, ¿no? Hay una vivencia que tiene que ver con el mundo interno, o sea, cada uno de nosotros, ¿qué siente? ¿Cómo lo siente? Después hay un elemento que produce, que es la distorsión de la vida cotidiana, o sea, nuestras vidas a partir de este estado de vivir en pandemia, con confinamiento, por ejemplo, acá en la Argentina, hoy es el día número 85 de confinamiento, depende un poco de la ciudad en la que uno viva, que haya más o menos riesgo, pero bueno, es una situación sin precedentes en cuanto a la cantidad de días donde tenemos tanta restricción para movernos y para tener la vida cotidiana, que es la que se ha distorsionado. Y después la experiencia. La experiencia es esto de lo que hablaba antes, del cómo lo articulamos, de esto que está sucediendo, qué hacemos con esto. Esto es muy específico el impacto que nos produce. ¿Y por qué? Porque la experiencia es, digamos, la suma de lo que vamos viviendo desde que nacemos. Vamos guardando información, vamos teniendo paquetes de información y cada vez que aparece algo que nos puede generar ansiedad o que es un poco diferente o nuevo, buscamos, como en esta memoria de todo lo que hemos venido experimentando, algo que se relacione con esto como para poder en ese diálogo interno explicarnos qué es lo que está pasando. Que no sea, pero en este caso, como no hemos vivido una pandemia anteriormente, no conocemos, ahí nos sucede este quiebre de que no tenemos cómo relacionarlo. ¿Con qué? Si nunca tuve una pandemia, nunca viví confinado 3 meses. En relación a esto, en un capítulo de un libro de este autor, Moti Ben-Shakar, cuyo libro se llama Lo Disruptivo, hay una nota a modo de introducción de uno de los capítulos que me pareció como que es muy clara para explicar esto que digo de tener experiencias y de tener con qué vincular esto que está pasando y poder explicárnoslo y entenderlo un poco mejor y de algún modo que nos genere menos malestar, ¿no? Y dice así, ¿para qué es buena toda esta conmoción? Lo más que puede lograr es arruinar la propia paz mental en donde uno tiene sus pequeños compartimientos. En ellos todo es conocido. Se ha ido instalando cosa por cosa hasta llegar a ser apreciado y querido. ¿Debo estar alerta por si el reloj arroja fuego en mi cara? ¿O por si el pájaro sale de su jaula y ataca vorazmente al perro? No, el reloj da las 6 cuando son las 6, como han sido las 6 durante 3000 años. Esto es lo que yo llamo orden. Esto es lo que a uno le gusta, aquello con lo que uno puede identificarse.
O sea que esto que yo hablaba de la experiencia, que desde que nacemos vamos guardando información en espacios, en lugares, en paquetes, serían estos pequeños compartimientos. Es información que ya tenemos. Esa información, como ya la vivimos, la conocemos. Se fueron sumando una por una, así hasta conformar todo lo que conocemos. Entonces, ahí es donde vemos claramente que como no teníamos este compartimiento, ni habíamos guardado esta información, es el impacto que nos produce, ¿no? Tan intenso. Bueno, ya desde, digamos, en 1989 la OMS, la Organización Mundial de la Salud, había dado estas definiciones, ¿no? Que son situaciones en las cuales existen amenazas imprevistas, serias e inmediatas a la salud pública. O también refiriéndose a esto en el 91, habla que un desastre es una disrupción, disrumpir es romper, discontinuar algo. Voy a tener que tomar un poquito de agua. Y es severa, psicológica y psicosocial. O sea, nos pasa a nosotros y a todos los que nos rodean. Y excede ampliamente la capacidad de afrontamiento del grupo social afectado, que seríamos todos nosotros. ¿Qué quiero decir con todo esto? De hecho, no sé si ustedes habrán escuchado hablar en relación a la pandemia, para que tengamos bien claro de qué nivel de sacudón estamos viviendo todos, y por lo cual es bastante difícil, digamos, lograr y esperar que justamente en esta situación y en este momento que nos toca vivir, nuestro trastorno o nuestras conductas estén reguladas, es justamente, digamos, lo más difícil que nos puede pasar. En este momento, en relación a la pandemia, se habla de olas, se habla de la cuarta ola. La primera es, digamos, el efecto en sí del coronavirus, las personas que se han infectado, los fallecidos. La segunda ola se refiere a todas las personas que tienen otro tipo de dolencias o problemas o situaciones de enfermedades que, como está el foco puesto en la pandemia, no han podido, por ejemplo, no han podido hasta acudir a un médico porque no, el confinamiento y las restricciones implementadas por los distintos gobernantes no permitían salir a la calle. La tercera ola se refiere al área de lo que es discapacidad, también las personas que han, digamos, de alguna manera suspendido tratamientos, como, qué sé yo, por ejemplo, el autismo, que son personas que requieren ser atendidas por psicólogos, a veces psiquiatras, suelen tener, digamos, distintos profesionales como fonoaudiólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, un montón de actividades que tienen que realizar para ir trabajando sobre su problemática. Todo esto es lo que viene, digamos, conformando estas olas. Y la cuarta ola se refiere al efecto sobre la salud mental. La salud mental incluye, por supuesto, este tipo de trastornos, los problemas que se generan a nivel ansiedad, lo que provoca la reclusión, el encierro, la sintomatología que se va a producir como, digamos, como consecuencia de esta situación que estamos pensando, que estamos conviviendo. Y acá en la Argentina, en estos días, han publicado resultados de investigaciones. Hay un instituto que se dedica específicamente a lo que es el área de las neurociencias, donde su director, que se llama Facundo Manes, que acá es muy conocido, ha presentado esta investigación en la cual dice que 1 de cada 3 argentinos actualmente, que eran personas sanas, que no tenían ningún tipo de padecimiento previo, están presentando síntomas de agotamiento, de estrés, de ansiedad, de depresión, todos como consecuencia del impacto de este evento disruptivo.
Así que es bastante, digamos, es importante, digamos, como estar informado de esto, siempre y cuando uno seleccione la información, recurra a medios muy confiables y muy serios, y tampoco sobrecargarse de información, pero digo, si uno de cada tres argentinos, sin tener ninguna otra situación ni problema, está sintiendo esta sintomatología, por supuesto que si uno ya tiene algo previo y tiene estas conductas como tricotilomanía, onicofagia o los trastornos de escoriación, es como que sobre nuestro trastorno se ha montado una segunda caparazón, un peso gigantesco, que es la pandemia que nos produce y nos presiona, digamos, como el motor de la ansiedad, como una usina encendida, ¿no? Por eso esta imagen creo que de alguna manera también representa este estadio en el que nos encontramos, donde estamos con preocupaciones, preocupaciones que son concretas y reales, y que nuestra vida está como quebrada, ¿no? Como muestra esta imagen que está ahí como craquelada, que es un poco lo que nos está pasando, y que producen esta máquina y fábrica de estrés para todos, de amenaza, de sensación de amenaza y de vida que llevábamos de una determinada manera, que ahora está patas para arriba, y que estamos con este alerta permanente encendido, todas las alarmas listas para no sabemos ni qué, porque nosotros individualmente no podemos solucionar la pandemia. Con lo cual, si bien esto que se presenta acá tiene que ver con las características de los eventos disruptivos en general, sea una catástrofe natural, sea una producida por el hombre, siempre frente a estos eventos van a aparecer este tipo de emociones. Va a haber estrés, va a haber ansiedad, va a haber miedo, inseguridad, indefensión, problemas de sueño, como el insomnio, puede haber depresión y también irritabilidad. Ahora, esto es para cualquier evento disruptivo, pero en la pandemia, más allá de estos que recién nombré y comenté, resulta que hay como, digamos, se han activado otras emociones que son como bastante específicas para esta situación en particular, la de la pandemia. Por eso, la imagen esta que puse, que tiene que ver con el recalculando, repensando, es para aplicarlo sobre nosotros mismos, ¿no? Como para que esto que hablaba al principio de ir por el lado de la aceptación y de la compasión, sea a partir de pensar que todo esto es inherente a la pandemia, que es muy difícil, es imposible que la transitemos sin que convivamos con estas emociones y en estos niveles. A partir de uno poder tener esta compasión y aceptación, de alguna manera logra, de alguna forma, un poco regular un poco esta, digamos, esta intensidad de afectos y emociones que van surgiendo y que los sentimos en el cuerpo. Es una urgencia, una necesidad que tiene que ver con este impulso que es el que desencadena la conducta en estos trastornos. Y acá vemos estas emociones, bueno, miedo, ansiedad e incertidumbre, que esto, digamos, abarca también a cualquier tipo de evento, por supuesto, disruptivo. Pero en este momento aparecen otras cosas como la frustración. ¿Cuántas cosas que teníamos planificadas hacer, o que íbamos a pensar en hacer, o que hacíamos habitualmente y no se pueden hacer? La pandemia no lo permite, independientemente de las diferencias que haya de un lugar a otro en términos de países, ciudades, pero en algún punto a todos nos ha generado la imposibilidad de hacer algo, de festejar un cumpleaños, de visitar a alguien. Bueno,
por supuesto que conocerán casos como fiestas, reuniones, eventos importantes, casamientos, planes todos abortados, cancelados, que a veces incluyen hasta pérdidas de dinero. O sea que hay frustración. El ánimo, ni hablar, es una montaña rusa donde aparece muchas veces el mal humor, el enojo, la ambivalencia, porque el enojo, en cuanto uno tiene, digamos, desde la restricción, que sería el confinamiento, la no posibilidad de hacer algo que quería hacer, obviamente lo primero que nos va a pasar es que nos enojamos. A nadie le hace feliz esto. Ahora, también hay alivio porque puede haber personas, que las hay, por ejemplo, acá sucede, particularmente dentro de lo que es Argentina, yo estoy en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires, generalmente, en muchos casos, para concurrir a un trabajo o a una facultad, a una universidad o a realizar algún tipo de actividad, hay que viajar en bus, en tren o lidiando con el tráfico 2 horas para llegar a algún lugar, por ejemplo. Con lo cual, si uno viaja 2 horas para llegar a hacer lo que tiene o quiere hacer, más las horas, supongamos si fuera un trabajo que acá la media es de 8 o 10 horas, más las horas para volver a la casa. Claro, pensar que uno puede trabajar desde casa en forma remota, home office o como se le llame en cada lugar, ¿no? Online y demás, uno dice, bueno, qué bueno. De hecho, muchos pacientes me han contado estas cosas divertidos y como contentos porque dicen que bueno, ahora trabajo dentro de mi casa, no tengo que viajar, no tengo que gastar plata en la calle en almorzar, puedo estar en pijama. Una paciente me decía el otro día, volví a ser un adolescente, estoy todo el día en pijama y descalza. O sea que hay algunas cuestiones que también por momentos son de alivio, pero el tema es la pendulación permanente que vamos y venimos de una sensación a la otra, del enojo a la frustración, al alivio. Otra cuestión que está presente es la desorganización. Salvo, digamos, determinados casos de personas que logren y sean sumamente meticulosas y ordenadas, esto de que tenemos nuestra vida patas para arriba, no es tan fácil que a todos nos salga a armar toda una cronología de rutinas y que las podamos cumplir día por día, que hasta ahora hago esto, a la otra hora hago lo otro, medio que es todo un lío y que no nos es fácil organizarnos y sostener como un cierto orden, como cuando uno está obligado a ir y concurrir en días y horarios a hacer determinadas cuestiones, actividades. Después tenemos momentos de aburrimiento, porque como el ánimo no está, digamos, regulado, y por ahí nos proponen o nos hemos propuesto a nosotros mismos, al pensar que íbamos a estar mucho en casa, hacer un montón de cosas, ordenar, limpiar, reorganizar, dar vuelta a los muebles del lugar, miles de cosas que nos propusimos y después de repente no tenemos ganas de hacer nada, porque esto es lo que está sucediendo. Se nos van las ganas y tampoco sabemos ni siquiera por qué se nos fueron. Entonces terminamos aburridos. Después hay tristeza, esa cosa nostálgica de lo que era antes, de que no sabemos cuándo, si se vuelve, cuándo se vuelve, cómo se vuelve. Se habla de la nueva normalidad, nadie sabe muy bien cómo va a ser hasta que no estemos ahí. Y ni hablar la sensación de encierro, ¿no? Aquellos que estamos en lugares donde las reglamentaciones que han dispuesto para cuidarnos a nivel salud y demás nos limita un montón nuestra posibilidad de acción, de salir, de vernos, ni hablar de pensar en darnos un abrazo, ni un beso, ni un saludo. Eso ni pensarlo, ¿no? A esta altura ya sabemos que está completamente cercenado. Con lo cual, todo esto que estoy diciendo nos está pasando las 24 horas del día. Además, que nos pasa todo esto, depende de cada uno, digamos, la posibilidad de restringir la cantidad de información que recibe,
porque entre los noticieros, porque no hay programa en la televisión, por lo menos en la Argentina, aunque sea poco menos que de juegos que igualmente no hablen del coronavirus, o sea, también es como una información constante que no para y que también un poco es nociva. Por eso una de las cuestiones que se proponen y se reiteran es que tratemos de acotar mucho la información que recibimos, asegurarnos que provenga de las fuentes más serias, porque la verdad que no hacen más que retroalimentar todas estas sensaciones que ya estamos teniendo y la verdad que no es beneficioso. Después, bueno, el contenido de nuestros pensamientos. Pensemos que nuestra mente es insaciable, es voraz, es vertiginosa, no es nada simple lograr esto de la paz mental, ¿no? Si uno se propone dejar de pensar, es bien dificultoso. Es todo un entrenamiento lograr eso. No es fácil. Y ahora en este momento, más allá de lo que podamos pensar cada uno de nosotros, esto lo verbaliza cualquiera con el que hablemos, así sea para saludarnos, para hacer vida social, pero esto es el discurso que está permanentemente entre nosotros. Entonces, tenemos por ahí, por ejemplo, pensamientos donde por ahí en un momento, o depende del tipo de personalidad que tengamos, podemos pensar, pero bueno, no pasa nada, a mí esto no me va a afectar. Están todos, acá se dice, esto que voy a decir ahora se dice muchísimo, están todos paranoicos, perseguidos, exagerando. Es más, hasta hay gente que dice que es toda una mentira, hay de todo. Pero claro, este tipo de pensamiento, a ver, por un lado nos calma, ok, me sirven para no sentirme tan mal quizás. Pero por otro lado puedo terminar, digamos, tomando conductas que van a ser de riesgo. Así que tampoco sería el ideal que pensemos tan en este extremo, ¿no? Después, por el otro lado, puede pasarnos todo lo contrario, que pensemos que esto es una catástrofe, que no hay manera de controlarla, que no se puede hacer nada, que esto es el poco menos que el apocalipsis, digamos, que también, bueno, hay muchas personas que lo sienten así. Tampoco podemos negar bueno, que algunas personas tengamos más temor y que lo pensemos de esa manera, porque, vuelvo a decir, esto es tan desconocido que no tenemos por qué saber si esto va a resolverse en forma positiva. Ahora, ¿esto qué produce? Una sensación de desesperanza muy difícil, que va hacia todo esto de tristeza, de depresión, y por supuesto que esto tampoco nos ayuda a que nuestra conducta, nuestro humor y todo esté muy estable, todo lo contrario. Después también están esto que planteaba, ¿no? Que cuando nos anuncian que nos vamos a tener que quedar en casa confinados, bueno, como que nos imaginamos en nuestra mente, nos hacemos la película de todo el tiempo que vamos a tener y entonces se nos da por pensar que hay que aprovechar, hay que hacer todo lo que esté pendiente, hay que ganar tiempo y entonces, claro, ahí la ansiedad se pone en marcha, viene la hiperactividad, empezamos a sentir agotamiento, fracaso, porque después el humor no nos va a dar ganas de hacer todo eso que nos dijimos que íbamos a hacer, listas y listas de cosas. Entonces terminamos sintiéndonos culposos, fracasados, yo no sirvo para nada, yo no puedo con esto, no puedo con mi trico, no puedo con la limpieza, no puedo con el orden, y también no me hace sentir nada bien todo esto. Así que si vamos a establecernos metas o propuestas o proyectos de aprovechamiento del tiempo, pensemos en cosas simples, una por una, que podamos con una, para poder sentir, digamos, como el alivio de haberla podido realizar y no que nos quede en la lista de todo lo que deberíamos hacer, porque no hay nada peor para la ansiedad que el pensamiento del debería, porque no hace más que sobreactivar todo lo que nos pasa.
Bueno, yendo a también otra de las cuestiones que planteaba en el título de esta charla, una de, digamos, esto del tema del control y la voluntad cuando nuestro entorno nos señala, nos indica, o si son niños va por el lado del reto o de la llamada de atención. Esto es a donde apuntamos y convocamos a la empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es poderme poner en el lugar del otro, en tratar de por un minuto estar lo más cercano posible a lo que le está pasando al otro, para que desde ese lugar lo pueda entender y acompañar y ayudar, y no ser como un pelotazo en contra, digamos, que tras que le pasa lo que le pasa, encima lo castigo, o lo reprimo, o lo señalo. Esto es lo peor, digamos, lo que más juega en contra, justamente en estas conductas. No contribuye, resta, no suma, resta. Y más allá de ser el entorno, como en el caso de los padres, que bueno, no tienen por qué saberlo, justamente hay que aprender para poder acompañar y para poder empatizar. Quizás el no empatizar en un inicio puede tener que ver, por supuesto, con que las personas no tienen por qué saber de qué se trata, simplemente ven a alguien o a un hijo realizando determinada conducta, por supuesto que se dan cuenta que muy beneficioso no va a ser, que bien no le va a ser, intentan desde su no tener por qué conocer en profundidad de qué se trata, que bueno, que no lo haga, pero la verdad es que realmente les complica más la vida y por lo tanto, bueno, la propuesta es, ya que están participando, evidentemente el interés está dado y por algo nos están escuchando a lo largo de estos encuentros, pero es muy importante que para poder acompañar empecemos por ir a buscar información en fuentes confiables y toda la ayuda que nos haga falta, porque no tenemos por qué saber de qué se trata. No somos los, en caso de los padres, por ejemplo, o la pareja o el entorno, no tienen por qué saber. Bueno, hay que pedir ayuda. La forma de ayudar justamente es desde lo profesional, bueno, los profesionales que nos hemos entrenado y profundizado en las temáticas, que vamos a trabajar con los pacientes y hacer lo que se llama psicoeducación, que es explicarles y darles material y mucha información para que ellos sepan de qué se trata su condición. Y también hay otro tipo de ayudas, más allá del entorno, más allá de los profesionales, que son estos lugares como es esta fundación TLC, la Fundación Caluz, que es la que posibilita que esto esté llegando hoy por hoy a los hispanoparlantes, y también los grupos de autoayuda, de contención, esos espacios donde se arman estas redes de sostén y acompañamiento. Acá en la Argentina contamos con una persona que se llama Cintia Rosas, que hace muchísimos años ella generó y es la autora de un grupo, un blog que se llama Tricotilomanía Argentina y tiene también su Facebook con esa denominación. Y bueno, ahí hay un encuentro de pacientes como de esta comunidad que también en este diálogo que se establece y comunicación se va ayudando y conteniendo. Estas frases que yo elegí para reproducir, que son extraídas, es la voz de los pacientes, realmente, tanto de pacientes míos como pacientes de colegas, eh, son los dichos con los cuales un adulto, un padre, una pareja, un amigo, alguien que tiene cercano una persona con alguno de estos trastornos, estaría bueno que las lea, que las escuche, que sería desde el lugar que podría ir llegando a empatizar y después por esto posibilitar el acompañamiento y la contención. Como no nos queda tanto tiempo, si bien las frases van a quedar en el webinar, que después la fundación se ocupa de subir a internet y lo pueden ver en YouTube,
no quiero, digamos, no darle el tiempo a unos tips que preparé para que tengan una herramienta más a dónde recurrir, y estas frases de todas maneras tienen la posibilidad de leerlas a posteriori, y además contamos con este video que se va a volver a reproducir hoy, el que se llama Tú dices, yo escucho, que son los pacientes en vivo y en directo. Esto sumaría, serían las voces de estas personas que no están hoy en ese video, pero que son pacientes también, y que es lo que va a ser fundamental, que todo lo que tiene que ver con quienes están alrededor de las personas con estas condiciones puedan empezar a entender y desde ese lugar de comprensión, después poder hacerles las cosas más fáciles, ¿no? Así que bueno, preparé unos tips para dar una herramienta, y los pensé en cosas muy básicas, porque como también se vino comentando a lo largo de los webinars, hay técnicas más allá de la ayuda psicológica, se implementan dentro del tratamiento, como también, digamos, de personas que pueden, digamos, recurrir a ellas o conocerlas por otra actividad que realicen, pero también hay personas que nunca han hecho nada de esto, y pensar quizás en iniciar por el lado de lo que es la meditación o el mindfulness o práctica de yoga. Bueno, a lo mejor les es difícil, la idea no les gusta tanto, le tienen que dar sus tiempos para llegar a esto. Entonces pensé en poder transmitir tres técnicas que son como muy, muy básicas y muy simples, como para un inicio, para un primer paso, para después poder ir sumando e ir llegando a estas otras propuestas que son sumamente necesarias y útiles para complementar, y son parte de los tratamientos. Las técnicas que voy a, digamos, a comentar y a brindar son una de respiración, otra de otro tipo de respiración que se llama diafragmática, otra que se llama relajación muscular de Jacobson, y voy a tirar y comentar unos tips muy importantes en relación al sueño, que si bien no es una técnica en especial, pero es un tema fundamental para este momento de coronavirus y pandemia, para, digamos, que no podemos descuidar, que tiene que ver con el descanso. Las técnicas les puse los nombres para que también puedan googlearlas, buscar explicaciones más extensas, más pormenorizadas, y que las puedan ir absorbiendo, asimilando a su tiempo, cada uno a su tiempo. Entonces, bueno, voy con la primera, respiración, que de hecho les cuento que es con la que yo empecé allá lejos y en el tiempo, cuando, digamos, quise adquirir alguna técnica o algún mecanismo, una manera de regular mi ansiedad, porque me reconozco absolutamente ansiosa también. Entonces, esta técnica de respiración, bueno, estoy con el tema de que no se me ve en la cámara, pero lo voy a describir en palabras. La idea es estar en un lugar que estemos cómodos, sea acostado, sea sentado, pero cómodos. Cerrar los ojos también en la medida de lo posible, digamos, para que no nos estemos distrayendo, y empezar a respirar, porque la respiración es el paso número 1 de cualquier técnica posterior más compleja que tenga que ver con la búsqueda de la relajación. En la medida que uno pone la atención y le presta atención a la respiración y piensa en la respiración, lo que va a lograr es que los pensamientos, que son esa batalla campal que está dentro de nuestra cabeza, se aquieten, se calmen. Entonces, vamos a contar, vamos a respirar por la nariz y vamos a inspirar, tomar aire en, por ejemplo, cada uno después lo regula, 4 tiempos. Entonces yo cuento de 1 a 4 mientras que voy entrando el aire, y en mi cabeza dibujo una raya que va de abajo para arriba para formar un cuadrado. Entonces, inspiro en 4 tiempos y terminé de dibujar la primera raya, retengo ese aire
otros 4 tiempos, hago la segunda raya, que sería la de arriba, suelto el aire, expiro en otros 4 tiempos e hice la línea para abajo, me quedo sin aire, otros 4 tiempos y termino con la última raya que formé el cuadrado. Si no sale, si me distraje, si me interrumpieron, no importa, es un entrenamiento. Uno lo empieza, se interrumpió, vuelve a empezar y así sucesivamente en búsqueda de ir lográndolo. Nada más que eso. Después la respiración diafragmática, también el doctor López Rossetti le explica, que se dedica a la medicina del estrés, y él se refiere a esto y es la respiración abdominal. También inspiro por nariz, voy pensando en el aire que me está entrando, lo mando a la panza, inflo la panza y después lo vuelvo a soltar por la nariz nuevamente. Siempre es por la nariz. E intento, cuando estoy haciendo esta práctica, de ir viendo como si fuera, no sé, como una manguera del color que se nos ocurra, como que el aire entra por la nariz como si fuera una manguera, voy viendo cómo pasa por la garganta, por la tráquea, cómo sigue su camino hasta que llega a la panza y la infló. Entonces, toda esa tensión en esa respiración y en inflar la panza y en ir viendo como un dibujito animado como qué está pasando adentro, también es lo que genera y produce una desactivación de esta ansiedad que se activó previamente. La última técnica, la de la relajación progresiva muscular de Jacobson, es la que consiste en aprender a tensar y luego a relajar en forma progresiva todo nuestro cuerpo. Si tenemos la posibilidad de estar acostados, sería la mejor. Pero si no se puede y hay que estar sentados, también se puede hacer. Con lo cual vamos pensando desde la punta de la cabeza, desde el pelo hasta la punta de los dedos de los pies, ir tensando la cara, los ojos, la boca, como haciendo una mueca, tensar y soltar, contraer y soltar. E ir pasando cabeza, cuello, brazos, panza, pierna, muslo, pantorrilla, pies. Así detalladamente, por eso les puse el nombre para que después, si quieren, la puedan googlear y está hiper pormenorizada. E ir pasando por todo nuestro cuerpo. Y de esta manera vamos a aprender y vamos a poder discriminar bien lo que es la tensión y la relajación. Es como el paso previo, el paso básico como para después poder pensar en iniciar la práctica de, por ejemplo, lo que es la meditación. Pero acá vamos por lo súper básico. El sueño. El sueño hoy, en esta situación de pandemia, es completamente importante. Es fundamental porque tiene mucha influencia el nivel de descanso que tengamos, el cómo hayamos dormido y descansado, sobre el humor con el que vamos a transitar el día después, al día siguiente. Entonces, hay 4 cosas que son muy importantes. Mantener horarios regulares. Si bien acá dice habituales, por supuesto que ahora que la vida cambió y que por ahí no viajamos para ir a trabajar o lo que fuere, no voy a seguir levantándome a la misma hora que cuando tenía que viajar. Lo importante acá es acompañar los ciclos de la naturaleza. Despertarme con la luz de día, irme a dormir cuando viene la noche, porque el organismo está preparado para acompañar estos ciclos. Entonces, tratar de mantener esos horarios de alguna manera regulares. Y dado que existe la posibilidad, si uno está en casa, de por ahí descansar a la tarde, hacer lo que se llama una siesta, estaría todo bien, siempre y cuando no se excedan el tiempo de unos 30, 40 minutos, porque si no después va a ser muy difícil lograr dormirse. Después, cualquier actividad que estemos realizando en el confinamiento, si trabajamos, si estudiamos, si hacemos sociales, videollamadas, Zoom, encuentros, cumpleaños, todas las actividades que realicemos, hacerlas en un lugar que no sea el mismo en el que dormimos. Con esto no me refiero como al ambiente, porque a lo mejor vivimos
en un monoambiente, sino a la cama o al sofá, en donde nosotros dormimos a la noche. Tratar de hacerlo porque capaz que uno dice, bueno, me quedo trabajando con la compu arriba de la cama. Pero claro, si trabajo en la cama, como en la cama, miro la tele en la cama, a la hora de ir a la cama, no me duermo ni a palos. Esa es la idea, de diferenciar estos lugares. Comer liviano a la noche también favorece lograr tener y sostener el sueño. Ahí hay que tener cuidado con la cafeína. La cafeína es un estimulante, la cafeína está en el té, está en el café, en otro tipo de infusiones. Acá en la Argentina se toma mucho mate, que algunos lo conocen y otros no, pero todo eso contiene cafeína y la cafeína es un estimulante, con lo cual hay que dejar de consumirlo por lo menos 5 horas antes de pensar en el horario en que nos vamos a dormir. Y lo mismo la actividad física. Si bien es súper importante tener actividad física para una vida saludable, eso es en general y siempre, en esta situación de confinamiento también es algo que nos puede ayudar en el día a día a sentirnos un poco mejor, pero pasa lo mismo. Si la actividad que hacemos física es media intensa, como bailar zumba, por ejemplo, nos activa. Está buenísimo, nos genera endorfinas, felicidad, pero tampoco nos deja dormirnos. Así que pasaría lo mismo que con la cafeína. Hay que alejar esta actividad del horario en que nos vamos a la cama, a dormir o a descansar. Así que bueno, esto es muy importante, denle bolilla porque el descanso como regulador del humor, y el humor va a ser el que nos produzca determinadas emociones, así que hay que darle bolilla a esta cuestión del descanso. Y además el descanso es el único mecanismo que tiene el organismo para restablecer toda la maquinaria que tenemos encendida cuando estamos despiertos, para que todo nuestro organismo responda desde digamos, la renovación celular de la piel, del pelo, de todo nuestro organismo, de nuestra energía y todo, necesita el organismo que lo paremos durante la noche para que se pueda autorreparar. Por eso quise incorporarlo, porque más allá de que no es una técnica en particular, pero sí es fundamental. Bueno, como a modo de conclusión, frente a esta situación que estamos viviendo, bueno, la clínica de hoy en día y en particular en nuestros trastornos, es importante la especificidad desde donde se abordan, por eso adherimos al método que ha desarrollado el doctor Mansueto y sus colaboradores, así los terapeutas contribuimos a brindarle estrategias y herramientas a los pacientes desde un lugar de empatizar, de darles la palabra, de acompañarlos, que puedan aflorar sus emociones, respetando los tiempos de los pacientes, con una actitud desde la terapia, desde los terapeutas, de plasticidad, que es la que requiere este tipo este modelo de tratamiento que propone el doctor Mansueto, que tiene que ver con acordar con el paciente y generar, si bien siguiendo este modelo, pero un tratamiento a medida y específico para cada uno, para cada caso. Así que bueno, muchas gracias y por estar aquí, sobre todo en este tiempo de pandemia, y agradecer un montón a las fundaciones que lo hacen posible, que es TLC, Caluz, que hacen un permanente trabajo y esfuerzo por estar acompañando y por estar presentes con todas las personas que conforman la comunidad. Así que muchas gracias. Los dejo con Janet, que va a reproducir el video. Muchas gracias, Marce. Muchas gracias por la información que nos brindas. Es refrescante escucharte. Bueno, a mí me gusta mucho tu hablar de Argentina, con todas las palabras distintas. Estuvo padrísima tu plática. Es información importante y útil. Bueno, y es muy importante que nos hablaste en particular sobre la pandemia, o sea, hablaste mucho sobre la pandemia y es importante porque es justo lo que estamos ahorita viviendo y la verdad es que no sabemos cuánto va a durar ni cuándo, perdón, un ruido terrible en mi casa. No sabemos cuánto va a durar ni cuánto
cuando venga otra ola, ¿no? Están diciendo que va a haber otra ola. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todos estos tips, todos estos consejos y bueno, qué buena idea que los podamos seguir viendo en la página, la verdad. Me gustó mucho que hablaste de la compasión y la aceptación, cómo son importantes para regular las emociones, muy importantes, y cómo hacer frente a la frustración, cómo pasar del enojo al alivio, cómo organizarnos. Los ejemplos que das de los extremos de quien piensa que es el apocalipsis y quien piensa que es una exageración y no existe, son muy importantes porque sí, así escuchamos gente tal cual en los dos extremos y pues luego un montón de gente que estamos en el medio, ¿no? Que la verdad es que nos sentimos desorientados porque no sabemos bien qué es lo que está pasando, ¿no? Los tips que nos diste al final me parecen maravillosos. Esto de la respiración, la meditación, el mindfulness, la respiración es muy importante y siento que a veces algunos tenemos como un poco de miedo de empezarlo a hacer, como mencionas, pero creo que con la práctica y si lo empezamos a hacer, puede ser una gran ayuda. Yo por lo pronto voy a empezar a hacer algo de esto, que también lo mencionó Leti en uno de los primeros webinars. Creo que es importante, es un punto importante que si nunca lo has hecho, creo que es el momento de empezar. Bueno, quiero darle las gracias a todos los terapeutas y los doctores que estuvieron con nosotros. Quiero mencionarlos ahorita nada más para que cuando regresen a ver los webinars no se les olviden todos los que son Mayra, Leti, Milcho, Denise, Alonso, Tania, Cintia, Pamela, Carolina y Marcela. Todos ustedes les agradecemos muchísimo. Caluz les agradece, Chelsea les agradece. Gracias a ustedes ahora hay contenido en la página que podemos estar escuchando tantas veces como queramos. Bueno, estoy profundamente agradecida con todos ustedes. Bueno, también quiero agradecer mucho a Josa, que es la persona detrás de todo este esfuerzo. Y es importante darle muchas gracias a Josa, que ha estado al tanto de absolutamente todo lo que tiene que ver con TLC en español y con los seminarios, con los webinarios, perdón. Ahora, bueno, nada más les quiero decir nuevamente gracias y que apreciamos mucho su compañía y muy importante otra vez mencionarles que tenemos nuevas iniciativas y que estén pendientes para que ojalá nos quieran también acompañar en las iniciativas nuevas y distintas. Los dejo, ya pasó el tiempo, igual de cualquier forma les voy a poner el video